Hola a todos y bienvenidos un domingo más al informe semanal de Swing Bolsa. Como cada semana, vamos a presentaros un análisis de los índices principales, el índice de volatilidad y por supuesto nuestra cartera modelo. ¿Qué está pasando? ¿Qué valores han entrado y qué valores pueden entrar en la próxima semana? Por supuesto, deciros que si os gusta nuestro canal, no olvidéis darle al like, suscribiros y activar la campanita para que no se os escape ninguno de nuestros vídeos, tanto los informes semanales como los vídeos de contenido evergreen que hacemos cada semana. Me gustaría aprovechar la ocasión para recordaros que en www.swingbolsa.com, nuestra página web, tenéis la posibilidad de registraros en nuestro curso gratuito de 3 lecciones de gran valor, en la que aprenderéis cómo funciona a rasgos generales nuestro sistema, cómo minimizar las pérdidas cuando saltan los stop loss y cómo maximizar la rentabilidad de vuestro trading. Para la próxima semana el informe será algo diferente. Ya no grabaremos el informe y lo emitiremos a posteriori, sino que vamos a pasar a un formato de directo, para que todos vosotros podréis participar activamente y hacer las preguntas en el chat que más os inquieten de cara al mercado y para empezar la semana con las dudas resueltas. Así que espero veros el domingo que viene a partir de las 7 horas española peninsular en nuestro canal Swing Bolsa. Sin más, os dejo con Javier y su análisis de los índices y la cartera modelo. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos con este nuevo video informe semanal de Swing Bolsa. Vamos, como siempre, a comentar la situación de los índices, cómo vemos el mercado. Y bueno, comentaremos valores que han salido de la cartera esta semana, nuevos valores que hemos incorporado y como siempre terminaremos con valores que tenemos en vigilancia en el radar, a ver si nos dan entrada esta semana. Empezando por los índices, bueno, pues decir que se encuentran por encima de su media exponencial 21, que es donde creemos que están las fases más alcistas del mercado y las fases en las que mejor se puede aprovechar esa trayectoria al alza. Lo vemos clarísimamente en el S&P, también en el Nasdaq, que después de unas semanas un poco dudando, ¿no? Incluso por debajo de la media de 50 días, pues ya está por encima de la media, no solo de 50 días, sino también de la exponencial 21. En el caso del S&P, bueno, habíamos notado, ¿no? Que venía subiendo con poco volumen. El volumen el viernes fue un poco superior, cosa que siempre es una buena señal. Y aquí podríamos quizá proyectar, ¿no? Una especie de canal o línea de tendencia alcista, ¿no? Parece que está llegando al tope, ¿no? de esa línea y vamos a ver si rompe por arriba, en cuyo caso probablemente quedaría muy extendido el índice y seguramente tendríamos unos días a lo mejor de pullback o de corrección. O quizá también se encuentre resistencia en esta parte superior y consolide o corrija durante unos días antes de seguir subiéndolo. Lo veremos la semana que viene. En el caso del Nasdaq, de la misma manera, habíamos observado estos días que venía subiendo con poco volumen. También el viernes fue un día de más volumen, con una vela alcista muy positiva para el mercado, cerrando prácticamente en la parte superior del riesgo, prácticamente en máximos. De hecho, podríamos trazar aquí una línea, ¿no? En 338,19, que sería el último máximo que hizo, y veríamos que está muy cerquita de llegar a esos máximos. Vamos a ver si encuentra resistencia ahí y corrige o si rompe al alza. Comentábamos en Twitter que
una de las fases más alcistas del mercado es cuando se produce un power trend, como lo describen en IBD. Pusimos un link al vídeo donde explican, ¿no? Las características que tienen esos mercados fuertemente alcistas, que básicamente son tres. Que los índices estén por encima de la media exponencial 21 durante 10 días, por encima de la media de 50 por 5 días y la media de 50 girada al alza, ¿no? Si vemos en el caso del S&P, pues podríamos contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días por encima de la media exponencial 21, la media de 50 días al alza. O sea, la configuración que tiene actualmente el S&P sería la de un power trend, y en el caso del Nasdaq vemos que lleva varios días por encima de la media exponencial 21, la media exponencial 21 cortando al alza, esto se puede ver aquí, cortando al alza, perdón, la media de 50, y varios días ya por encima de ambas medias. Entonces, nosotros somos optimistas con la configuración actual o con el gráfico que tenemos delante, y además creemos que, como se suele decir, ¿no? El mercado es un mecanismo que descuenta acontecimientos futuros, ¿no? Entonces es probable, o nunca hay que hacer trading, desde luego, ni operar en bolsa con las opiniones que uno tenga, simplemente hay que dejarse llevar por lo que te dice el gráfico, ¿no? Pero nuestra impresión es que el mercado está descontando que la economía va a ir a mejor. El tema de las vacunas probablemente haga que la apertura a la vida normal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, va a ser antes de lo previsto. Probablemente en 3 meses esté gran parte de la población vacunada, en Estados Unidos prácticamente seguro, con el ritmo que llevan, con lo cual probablemente veamos una apertura de la economía, de nuevo hoteles, cadenas comerciales, mucha actividad económica que ha estado parada durante mucho tiempo por culpa de la pandemia. Probablemente bueno, pues empecemos a ver ya una normalización, ¿no? de la actividad, y quizá el mercado está descontando que eso es lo que va a ocurrir en un futuro próximo, y podamos ver un tramo fuertemente alcista en el mercado en las próximas semanas. Si es así, estamos acertados en nuestro análisis, pues seguiremos dentro del mercado comprando valores y esperando ver una trayectoria al alza en esos valores fuertes y alcistas en los que nos gusta estar y operar. Y si no es así, pues de nuevo, como siempre decimos, ¿no? El mercado nos lo dirá, y empezaremos a ver, si fuera el caso, deterioro en los gráficos, y eso hará pues que nos vayamos saliendo poco a poco del mercado. Pero bueno, la impresión que tenemos es que viene un buen tramo alcista en el mercado. Si observamos el VIX por debajo de 17, 18, el VIX es el índice de volatilidad, es un índice importante en cuanto a que en los mercados alcistas, en los mercados que son más fuertemente alcistas, el VIX siempre está por debajo de 20 o de 18. Hace bastantes meses que no estaba tan bajo, y eso pues es un punto también a favor de esta teoría de pensar que el mercado puede tener un fuerte tramo alcista en las próximas semanas, ¿no? El VIX es otra de las pistas que podemos ver y que nos llevan a pensar lo que hemos comentado, ¿no?
Vamos con los valores que han salido esta semana de la cartera. Hemos tenido un caso un poco doloroso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en SIG, es un valor en el que entramos el día 6 de abril, colocamos el stop loss por debajo del anterior mínimo y el valor nos tiró el stop loss el día 8 de abril para luego recuperarse, incluso cerrar por encima de nuestro precio de entrada, ¿no? Claro, alguien podría pensar que bueno, que es mejor, no sé, ir sin stop loss o poner el stop loss más holgado. Bueno, en nuestra operativa nos gusta entrar en valores que estén comprimiendo el precio, que estén construyendo una base con una clara compresión del precio o con precios ceñidos. Eso nos permite poner el stop loss eh, eh, a una distancia menor del 10%, que es siempre lo que andamos buscando en nuestras entradas. Y si nos salta el stop loss, pues lo que haremos es mirar otros valores que tengan también una buena configuración y en los que podamos a lo mejor encontrar un setup similar, que muchas veces funcionan y otras no funcionan, pero si no funcionan, asumimos la pérdida y no discutimos con el mercado, ¿no? En este caso nos tiró el stop loss para seguir subiendo y en el caso de TMDX, que también encontramos una entrada el día 31 de marzo, pues nos tiró el stop loss unos días después, el día 5 de abril, y, el valor está prácticamente un 20% por debajo de nuestro stop loss. O sea, si nosotros bueno, colocamos nuestro stop loss aproximadamente un 7, un 8% por debajo de nuestro precio de compra, pues si el valor nos tira el stop loss, perdemos ese 8% en la operación, que nunca es más de un 1% de nuestra cuenta, pero evitamos una caída de un 20% adicional, ¿no? O una pérdida de un 20% adicional y en caso de no usar stop loss, pues estaríamos cruzando los dedos esperando que vuelva a subir o que recupere la media de 50 o que empiece a construir una base para volver a atacar máximos, cosa que pues a veces ocurre y otras veces no. Como siempre decimos, si nuestra entrada es fallida, pues asumimos la pérdida y no discutimos con el mercado, ¿no? Roblox es un valor que nos gustaba mucho. La configuración que estaba haciendo es una IPO relativamente reciente con muy buenos fundamentales. Entramos el viernes. Nuestra gestión del riesgo nos obligó a subir el stop loss a break-even para no tener abierta demasiada exposición, demasiado riesgo en el mercado y en los últimos minutos de la sesión el valor se desplomó. Este es un gráfico de 5 minutos. El valor se desplomó además con mucho volumen hasta esta línea puntada roja que es nuestro stop loss. Nos saltó el stop loss, como decimos, en break-even y bueno, pues lo que parecía al principio de la sesión una buena rotura, no solo por encima de del máximo del día anterior, sino incluso por encima del máximo de la semana pasada, pues terminó convirtiéndose en un squat aquí, bueno, bajando por encima bajando por debajo de nuestra entrada y bueno, nos salimos en break-even, ni ganamos ni perdimos, ¿no? Nos gusta mucho este valor, probablemente busquemos eh, otro punto de entrada, pero esta mecha superior, pues lo que nos dice es que pues el valor encuentra muchos vendedores cuando intenta subir y bueno, estas son resistencias que el valor tiene que superar para romper a máximos históricos. Puede que signifique que el valor no está preparado todavía, a lo mejor le faltan unos días de corrección o de consolidación antes de atacar a máximos, o también puede ser eh, bueno, que corrija y que caiga incluso por debajo de sus anteriores mínimos, ¿no?
Entonces, bueno, en nuestra operativa siempre prima el control del riesgo y al saltarnos el stop loss nos quedamos fuera del valor. Valores que tenemos en cartera actualmente. KAY es un valor en el que entramos el día 30 de marzo, en la rotura de este pivot, un patrón parecido al de SIG que comentábamos antes, solo que en el caso de SIG el valor se dio la vuelta y nos tiró el stop loss, y en el caso de KAY el valor se mantuvo por encima del pivot y superó la resistencia que tenía en el máximo, esta base que estaba construyendo. Ahora ha hecho un pullback precisamente a ese nivel. La media de 10 días está llegando al precio y vamos a ver si desde aquí es capaz de seguir subiendo para conseguir nuevos máximos. En caso de que no lo consiga y cierre por debajo de este nivel, pues probablemente cerraremos la posición o venderemos la mitad. Ahora mismo estamos en positivo en este valor y vamos a ver qué sigue haciendo en los próximos días. Levi es un valor también en el que entramos el día 7 de abril, muy próximos a su presentación de resultados. Vendimos una parte el día 8 para no tener abierto tanto riesgo y vendimos otra parte de nuestra posición el día 9, que es el día en que el mercado reaccionó al alza tras la presentación de sus resultados con muchísimo volumen. Y bueno, es un valor en el que estamos también en positivo y vamos a ver si desde aquí quiere seguir subiendo o a lo mejor retrocede para apoyar en este nivel de 24.50, que es su nivel máximo que hizo tras salir a bolsa. De momento lo ha superado, se mantiene por encima, vamos a ver si quiere seguir subiendo y bueno, nosotros de momento estamos también en positivo en este valor. Dell es un valor también en el que entramos el día 7 de abril, un valor muy interesante, de nuevo, ¿no? La rotura del pivot, precios muy ceñidos, una especie de cap and handle, muy cortito el patrón, pero bueno, vimos que era buen momento para entrar, el mercado nos confirmó la entrada, rompió por encima de su último máximo, se ha mantenido por encima, seguimos dentro y bueno, es un valor que nos gusta mucho y esperemos que nos dé muchas alegrías. GRWG lo teníamos en vigilancia después de observar este patrón de volatilidad comprimida, como se puede observar aquí, muy poco volumen en la última contracción, rompió al alza el día 8 de abril, día en el que entramos, un día muy alcista, cerrando en la parte superior del rango. O podemos decir que chocó contra esta línea de tendencia, contra esta resistencia. Vamos a ver si los próximos días la quiere romper. Mantenemos nuestro stop loss en su sitio. Nos gusta que esa rotura, ¿no?, del patrón haya sido con mucho volumen. El día siguiente, el viernes, fue un día de un poco de consolidación, aunque podemos decir también que fue un día alcista porque cerró en la parte superior del rango, o sea, no es un breakout, podemos decir que no es un breakout fallido. No es un breakout donde hay una vela, después de esta vela verde, una vela roja con mucho volumen, es decir, muchas ventas institucionales aprovechando el breakout para vender a los traders, digamos, particulares. No es el caso y bueno, vamos a ver si, no sabemos, ¿no?, pero podría a lo mejor tener un par de días más consolidando sin mucha bajada, sin mucho volumen para atacar de nuevo a máximos, o podría romper al alza y bueno, rompiendo esta línea de tendencia, que sería muy positivo para el valor.
CBRA es un valor también que nos había gustado mucho, su configuración, la base que estaba construyendo, precios muy ceñidos como siempre buscamos en el pivot. Rompió el día 8, día que entramos en el valor, se mantuvo por encima. Vamos a ver si quiere romper al alza. Tenemos aquí señalada la longitud, la cantidad de días que está durando la base. Ahora mismo lleva 27 días de duración. La duración óptima es 30 o más días. Son las bases las que creemos que pueden tener más éxito las roturas después de consolidar durante ese periodo. Y bueno, le vamos dando seguimiento para ver si rompe por encima. DEN es un valor también que nos llamaba mucho la atención por la cantidad de velas, de barras de volumen tan alto, ¿no? En la trayectoria que lleva. Este valor evidentemente tiene una acumulación muy fuerte. Aquí hay muchos institucionales que se están posicionando en el valor y bueno, pues en valores de este tipo donde hay una acumulación tan fuerte, pues es donde nosotros buscamos un punto de entrada. No tiene sentido a lo mejor entrar cuando está muy extendida no sé, por decir, por poner un ejemplo, ¿no? En una vela como la del 3 de marzo, porque después de una gran subida, pues lo normal es que haya una fase de consolidación. Pero en un valor de este tipo, una vez que ha hecho esa consolidación, incluso ha roto y ha hecho un pullback, como es el caso, a la media exponencial 21 para recuperar de nuevo el nivel del máximo anterior, que supuestamente antes actuaba como resistencia y ahora debería actuar como soporte. Bueno, si lo recupera y es capaz de cerrar por encima, podría dar un nuevo tramo al alza y bueno, esa es un poco la teoría de la entrada o del setup que hemos visto en este valor en el que entramos el viernes. De momento no ha conseguido cerrar por encima de nuestro nivel de compra, pero creemos que es un valor que tiene mucho potencial. Y GPI, por último, es un valor también, de nuevo, como nos gusta, fuerte y alcista, que después de este shakeout por debajo de la media de 50 días ha conseguido recuperarse y cerrar por arriba. Y bueno, en esta base o caja, no sé cómo llamarlo, en la rotura, ¿no? Entramos en el valor el día 9 y bueno, es un valor también que creemos que puede llevarnos a máximos y ojalá romper a máximos históricos con nosotros dentro. Estas velas donde el cierre está en la parte superior del rango, pues creemos que son muy alcistas, muy positivas y bueno, pues en cierto modo confirma, ¿no? Nuestra entrada. No es el caso de DEN, donde no hay una vela con mucho cuerpo cerrando en la parte superior del rango, pero bueno, confiamos en que lo hagan bien nuestras entradas y en caso de que no lo hagan bien, pues tenemos nuestros stop loss en su sitio. Valores que tenemos en vigilancia esta semana, pues podríamos mencionar algunos. No tenemos armadas nuevas órdenes de momento. En el canal de alertas iremos indicando, ¿no? Si vemos algún patrón en alguno de estos valores en los que merezca la pena a lo mejor plantear una entrada, tomar una posición. AOSL es un valor que nos gusta. Aquí hay un shakeout muy interesante y bueno, es una especie de patrón de volatilidad comprimida donde si supera este nivel de 36.13 pues estaría recuperando o cerrando por encima de la media de 50 días, que en este tipo de valores fuerte y alcista pues siempre contiene un poco el movimiento, ¿no? Entonces podríamos buscar una entrada en este valor. HCAT es un valor similar, donde habíamos visto que su nivel IPO
estaba en 49,85, intentó superarlo, cayó por debajo de ese nivel, luego intentó superarlo de nuevo, encontró resistencia, vuelve a subir y encuentra resistencia en la media de 50 días. Entonces, en este tipo de valores lo que buscamos es no solo que rompa el patrón de volatilidad comprimida, como podemos ver aquí, pues está haciendo 3 o incluso podríamos contar 4 contracciones, sino que al romperlo cierre por encima de la media de 50 días y del nivel 49,85, que es su nivel IPO, donde ya encontró resistencia. En el caso de romperlo, pues es una noticia muy positiva para el valor, que probablemente a partir de ahí continúe subiendo. Pero necesitamos ver primero que rompa al alza la media de 50, que como hemos visto aquí actuó como resistencia, y el nivel de 49,85 que también actuó como resistencia. Mientras no lo haga, pues es mejor quedarnos al margen. HHC es un valor muy interesante, tiene un patrón aquí de volatilidad comprimida en torno a la media de 50 días. Aquí podemos ver que hace relativamente poco la media de 50 cruzó al alza la media de 200 días. Esto es lo que Minervini llama un stage 2, fase 2, digamos. Y bueno, cuando la media de 50 días supera la de 100, la de 200 y la de 200 se gira al alza, pues aquí evidentemente algo bueno está pasando en el valor, y es en la construcción de estas bases donde nos tenemos que fijar. Aquí hay unas velas con rangos muy ceñidos de precio, volumen más o menos por debajo de la media, patrón de volatilidad comprimida. Podríamos encontrar un punto de entrada en este valor y ojalá pues ver que rompe a máximos. GNRC, también otro patrón de volatilidad comprimida, es un valor fuerte y alcista con muy buenos fundamentales también. De nuevo, en esta última fase o en esta fase de la base que viene construyendo, pues vemos poco volumen, vemos rangos ceñidos en precio. Creemos que puede dar una buena entrada. De hecho, si midiéramos esta última contracción, podríamos decir, pues es aproximadamente de un 5%, es un nivel, o sea, una distancia para colocar el stop loss, pues es muy buena opción. La media de 10 días cruzando al alza la media exponencial 21. En fin, ese es un valor en el que también podríamos encontrar algún punto de entrada. Aquí hay una vela con muchísimo volumen y es una vela bajista con un cierre bueno, en negativo, menos 0,43 bajo ese día. Pero claro, una vela con tantísimo volumen, lo que en principio podría decirnos es que hay muchos vendedores. Pero si hay muchos vendedores, lo normal es que al día siguiente siguiera bajando el valor, porque los vendedores muchas veces no pueden completar su operación en un mismo día, y no fue el caso, ¿no? Esto nos hace ver que aquí no solo hay muchos vendedores, sino también muchos compradores. Por eso esta barra tan grande de volumen no concuerda con una barra de volumen como a lo mejor sería de esperar, no sé, para que me entendáis, ¿no? Así. Esta barra de volumen tan alto con una caída muy fuerte sí tendría una cierta lógica en cuanto a la teoría de que hay muchos vendedores, muchos fondos e instituciones desprendiéndose de sus posiciones. Pero cuando eso no es así, pues evidentemente aquí hay muchos compradores ocultos, si queremos llamarlo así. Y bueno, nos hace ser optimistas con este valor. Creemos que puede romper al alza y continuar subiendo. APPS es otro valor en el que también se puede observar un patrón de volatilidad comprimida en torno a la media de 50 días.
aquí tendríamos una primera contracción, aquí una segunda contracción, aquí podría ser la tercera, si rompe por encima de 90 a lo mejor. Bueno, podríamos ver también una subida en el valor, aquí poco volumen en estos últimos días o en estas últimas semanas. En fin, otro valor con muy buenos fundamentales y también nos gusta mucho lo que está haciendo. AXTY es un valor que nos ha llamado la atención, es un valor que pertenece al sector de semiconductores, es un sector que está muy caliente ahora mismo. Hay que pensar que es un sector donde probablemente vaya a haber una fase alcista, ¿no? en este tipo de valores. Los semiconductores son fundamentales para la construcción de los chips y hoy en día los microchips no van solo en los ordenadores y en los teléfonos. Hay que pensar que hay, pues desde, no sé, robots de cocina, aspiradoras, eh, relojes inteligentes. Prácticamente hoy para todo se hace algo, los coches, los mismos coches, ¿no? Todos tienen un microchip dentro y esos microchips, evidentemente, la demanda de esos microchips pues, va a favorecer a todo ese sector de empresas que se dedican a fabricar los microchips o a comercializar, ¿no? con semiconductores y demás. AXTY es un ejemplo de un valor que pertenece a este sector y como siempre buscamos, ¿no? Pues una volatilidad comprimida en el precio con rangos ceñidos, poco volumen, como se puede observar aquí. Y bueno, pues creemos que puede ser un buen valor para posicionarse en un sector que creemos que va a tener mucha demanda y una fuerte subida en las próximas semanas, en los próximos meses. EBC es un valor relativamente nuevo, es un IPO de octubre del año pasado y aquí lo que nos llama la atención es si lo vemos en semanal, vemos aquí, podemos ver, ¿no? varios cierres en semanal muy próximos, muy ceñidos y que suele ser un patrón de continuidad, en este caso alcista. Podríamos a lo mejor buscar un momento de incorporarnos al valor, quizá en la rotura del patrón de volatilidad. Estas barras de volumen también nos llama mucho la atención por la acumulación que suponen y podríamos a lo mejor encontrar una entrada en la rotura de esta línea de tendencia o bueno, un valor que nos gusta, un valor en el que quizá podríamos tomar también una posición. Y para terminar, EBC es un IPO, como decía antes, TUYA y SANA. También son IPO mucho más recientes y nos gustan mucho los patrones que presentan en ambos casos. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor buscamos también posicionarnos en estos valores donde encontrar un punto de entrada antes de que ataquen a máximos históricos, pues puede hacer que nos subamos al valor o estemos subidos al valor antes de que rompan, ¿no? Y en caso de que rompan, aprovechar la subida y en caso de que no rompan, de todas maneras, estar con una posición ganadora y asegurar beneficios
si encontráramos una buena entrada en este valor y llegar a atacar a máximos históricos, pues podríamos estar con unas ganancias de un 20%, ya digo, en caso de que llegue, ¿no?, a atacar en máximos históricos. Si al atacar máximos históricos encuentra resistencia y cae por debajo, no logra romper, pues aún así la posición sería, o la operación sería ganadora. Es un poco el argumento para entrar en este tipo de valores. Evidentemente no en cualquier momento, ¿no? Tenemos que buscar un patrón que nos convenza, un patrón que nos guste y buscar una entrada en ese momento, y en el caso de SANA pues un poco lo mismo, ¿no? Aquí esta compresión en los rangos de precios pues nos hace ser optimistas y quizá buscar una entrada en la rotura de esta fase de consolidación que está haciendo aquí. Y de nuevo, ¿no?, si lográramos entrar al valor antes de que ataque a máximos históricos, pues lograríamos a lo mejor estar con una rentabilidad bastante importante, en torno a un 30%. De nuevo, ¿no?, si es que esta fase de consolidación lleva al valor a una subida cercana a máximos históricos para intentar romper. Como siempre decimos, si encontramos un punto de entrada, pero el mercado no nos da la razón, nuestro stop loss nos sacaría y buscaríamos una entrada, mejor punto de entrada en una fecha posterior o en un valor distinto. Y bueno, tenía aquí apuntadas dos valores más. Lyft es uno de ellos, que está consolidando por debajo de una zona de resistencia 68-73 que puede ser interesante, y XOG, que es un valor que presenta un patrón, bueno, un poco curioso, digamos. Tuvo una subida muy fuerte, luego ha tenido esta consolidación y se mantiene por encima de 36, que era un poco el nivel donde había estado encontrando resistencia. Y bueno, es un valor que nos gusta, ¿no? Pero no encontramos ahora mismo un buen punto de entrada, un buen timing para entrar, pero evidentemente lo vamos a tener en vigilancia. Bueno, me despido con esto. Poner simplemente cómo estamos en la cartera, los valores que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues vamos a ver cómo se da la semana. En nuestro canal de alertas daremos seguimiento a estos patrones que hemos ido comentando y dando puntos de entrada, niveles de stop loss, tamaño de la posición para gestionar bien el riesgo, que es al final pues nuestro primer mandamiento, ¿no?, podríamos decir. Me despido con esto, que tengáis todos una buena semana y nos vemos en el siguiente informe semanal. Un saludo, chao.